proyecto es hacer que la lonchera sea uno de los caminos que yo puedo utilizar para practicar la alimentación consciente. Muy interesante. ¿Debo conocer algo, algún elemento de los alimentos, los nutrientes? ¿Debo conocer cómo mezclar colores? Algo de esa información química para poder iniciar una alimentación consciente. Realmente no. El sentido común es lo que priva cuando practicamos la alimentación consciente. Fíjate que dentro de estas corrientes hay algo que se llama comer intuitivamente. Y para comer intuitivamente lo único que hace falta es literalmente subirse al volumen sensorial. Eso implica pues estar más atento a lo que mi cuerpo me está diciendo en ese momento que necesita. Eso, Como esa por ejemplo, práctica, bueno, fíjate los niños, los bebés, cuando están pequeñitos, si un bebé llora y es hambre lo que tiene, bueno, cuando mamá le da el alimento, por ejemplo, si está haciendo lactancia materna, cuando se lo pega al pecho, el bebé come. Pero si no es hambre, el bebé simplemente no come, porque él instintivamente le está diciendo a mamá con el único lenguaje que tiene, que es el llanto, tengo una necesidad. La necesidad puede ser hambre, pero la necesidad puede ser frío o calor, o necesito que me cambies el pañal, o tengo alguna molestia o alguna inconformidad. Entonces, toca desarrollar ese sexto sentido que se desarrolla con la maternidad para intuir, para saber cuándo el bebé tiene hambre. Entonces, cuando nosotros tomamos eso como, vamos a decirlo, el maestro de la comida intuitiva o del de comer intuitivamente, lo que hacemos nosotros ahora en edad adulta es estar atentos, y entonces eso tiene que ver con la práctica de la atención plena o el mindfulness, a lo que mi cuerpo necesita, a los requerimientos que mi cuerpo está clamando con ciertos y determinados estímulos. Entonces, por ejemplo, en edad adulta podemos tener decaimiento, dolor de cabeza, incluso podemos tener temblores y palpitaciones, y eso es un aviso de mi cuerpo que hay una necesidad imperiosa de recarga de energía. Entonces, si yo en ese momento no escucho las señales de mi cuerpo, en algún momento el cerebro dice, mira, ¿sabes qué? No nos están parando, vamos a resolver, y entonces pasamos a un estado de emergencia donde el cerebro busca las reservas energéticas y alimenta o le da un poquito de energía a los órganos vitales, y así nosotros podemos seguir el camino. Por eso es que muchas veces cuando la gente me dice, esto es como un carro y le pones gasolina y anda, yo le digo no, porque en realidad cuando tú al carro no le pones gasolina, no hay manera que camine. Pero si tú no comes en las primeras de cambio, tú sí puedes salir a trabajar. Ese es el clásico ejemplo de quienes han dejado de desayunar para ir a su trabajo o para ir al colegio. El hecho de que no tomes el desayuno, es decir, que no tengas esa recarga de energía necesaria a esa hora, no limita el que tú puedas salir a trabajar o ir al colegio. Las consecuencias siempre van a venir luego: decaimiento, falta de foco, falta de concentración, dolor de cabeza, etcétera. Pero en esas primeras de cambio, usted va a poder salir, se va a poder montar en su carro y va a poder ir a su lugar de trabajo. es como la gasolina del carro, ¿no? Es la gasolina del carro, pero paradójicamente no funciona igual, porque yo sí puedo salir sin la gasolina, Sin la gasolina. que es el alimento en este caso. Muy interesante. María, que le estaba comentando acá a los espectadores, pues que entre de los elementos distractores que tú nombraste, me parece interesante nombrar también ese hábito que han desarrollado de un tiempo para acá algunas personas de comer aislados en su cuarto. ¿Eso te parece pues, un hábito saludable que se puede practicar dentro de la alimentación consciente? Va a depender de cuál sea el entorno, porque por ejemplo, si yo vivo sola, creo que no va a hacer mucha diferencia si yo me siento en el comedor o si voy a comer, por ejemplo, en mi habitación. A lo mejor me siento más acogida
en mi habitación que a lo mejor en la sala solitaria. Lo que pudiera ir en contracorriente con la alimentación consciente es que yo utilice la habitación para comer esos alimentos con los que yo pudiera eventualmente satisfacer otras necesidades de hambre, por ejemplo, hambre emocional. Esa angustia que yo puedo tener o estrés que yo pudiera tener, si yo utilizo mi habitación para esconder de los demás el hecho de que yo me coma unos chocolates o me como unas galletas y cuando salgo de mi habitación, entonces hago como que si no me las comí o simplemente lo mantengo en secreto, obviamente eso va a ir en contracorriente y por supuesto va a mermar en nuestra propia salud. El hecho de que yo me coma 5 paquetes de galletas no va a afectar al que tengo enfrente, me va a afectar a mí, va a afectar a mi cuerpo. Muchas veces, y de hecho, eso en algunos casos yo lo pudiera recomendar como una alternativa cuando en casa hay food pushers, que son esas personas que con todo el amor del mundo te insisten y te insisten en que te comas algo que tú no debes o no quieres comer. Bueno, Sí, posiblemente en las, ¿cómo no? Y se hace, como te dije hace un rato, con todo el amor del mundo. A veces sí. no, a veces lo hacemos y no nos damos cuenta, lo hacemos con nuestros niños. Vamos, mi amor, cómete esto, que esto te va a hacer bien. A lo mejor el niño no tiene apetito y simplemente nosotros nos hemos convertido en su food pusher, porque si mi mamá, que es la persona que más me quiere en el mundo, me está insistiendo de manera repetitiva en que yo me coma esto o lo otro, bueno, finalmente puede que yo sucumba, puede ser que el niño sucumba al pedido de una mamá y termine comiéndose algo que no quiere comer porque no tiene simplemente hambre. Pues así vamos nosotros reprogramando, y en este caso más bien de forma negativa, la manera en la que nosotros relacionamos el alimento, porque entonces se convierte en un caso de persuasión. Mi mamá que tanto me quiere me está indicando que esto es bueno para mí y yo me lo como y yo silencio esa parte instintiva, esa parte visceral de mi cuerpo que me dice no comas porque no tienes hambre en ese momento. Estaríamos hablando algo así de unos de cambios de hábitos alimentarios. Sí, la práctica de alimentación consciente definitivamente nos va a llevar a un cambio en los hábitos de alimentación. ¿Como cuál? Bueno, por ejemplo, tomar el desayuno. Hay muchas personas, y lo he tenido la oportunidad de verlo, sobre todo en los encuentros presenciales, muchísimas personas que no toman el desayuno porque me dicen que se levantan sin hambre o porque están muy apurados y si desayunan sienten que van a perder tiempo valioso para el camino. Entonces, cuando se comienza a practicar la alimentación consciente, te das cuenta que eso es un cariño para tu cuerpo, eso es honrar el cuerpo que tienes y entonces haces el cambio y le dedicas el tiempo que sea necesario para tomar tu desayuno. Hay muchas otras cosas que se van a cambiar, por ejemplo, a lo mejor yo tengo la costumbre de tomarme una taza de café con leche todas las tardes porque, bueno, en mi círculo de amistades lo hemos estado haciendo por años, pero resulta que ese café con leche a mí me resta hambre para la cena, porque a lo mejor lo hago muy cerca de la hora. Entonces, bueno, a lo mejor yo hago la transformación y decido no tomar el café con leche y a lo mejor sustituirlo por otra cosa o por menos cantidades o simplemente compartir sin necesidad de tener comida o bebida al frente, porque no necesitamos el café con leche para compartir con los amigos. Esa puede ser una excusa, Es una pero excusa. puedo yo definitivamente compartir con mis amigos, compartir con la familia, sin necesidad de tener comida de por medio. Y entonces respeto yo esas señales de mi cuerpo que en ese momento me dicen, María Ángel, en este momento el café no hace falta. Y eso está bien. Está bien y es una práctica interesante, pues, que conozcamos cada uno de los auxilios, de la forma de comunicarse de nuestro cuerpo con nosotros para pedirnos ese nutriente, ese alimento. Y Así es. ese hábito, por supuesto, que estamos tratando pues, de incluir nuevamente en nuestra Sí. alimentación en general. María Ángel, coméntanos un poquito cómo incluiríamos acá o cómo enlazaríamos, ¿no?
lo que es alimentación consciente y lo que es lonchera segura. ¿Cómo los enlazamos? Bien, cuando tú decides utilizar la lonchera para alimentarte diariamente, entiéndase llevarlo a tu sitio de estudio o llevarlo a tu trabajo, tú estás haciendo un acto consciente de primera mano, que es tomar la decisión de estar a cargo de lo que vas a comer. Eso quiere decir que te conviertes en el maestro de las decisiones que en términos de alimentación o de comida tienes al frente, porque tú eres el que decides qué es lo que va en esa lonchera. Bien sea que lo planifiques en la noche anterior o que lo hagas durante el fin de semana de la semana siguiente en la que vas a llevar tu lonchera. Entonces ya el acto de tomar la decisión de llevar la lonchera es el paso básico de alimentación consciente, porque tú te pones a cargo de la manera en la que tú decides alimentarte. ¿Cómo sé yo que la lonchera no me va a enfermar, Mariana? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer primero? ¿Voy a comprar? ¿Hago la higiene de los alimentos? ¿Qué paso debo seguir para yo hacer una lonchera que esté segura y que no me enferme? A ver. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los alimentos crudos y cocidos siempre van a estar expuestos a una carga de unos diminutos seres vivos llamados microorganismos, que pueden ser de tipo bacteriano, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser protozoarios, y que son propios de la naturaleza del alimento. ¿Qué quiero decir con esto? Las carnes van a tener su familia de microorganismos, los vegetales van a tener su propia familia de microorganismos, y así las frutas, los cereales, los granos, etcétera, etcétera. Entonces, con eso en mente, nosotros necesitamos entrenarnos en la manera de cómo manipular los alimentos para que esos microorganismos que ya sabemos que están naturalmente allí estén en una concentración suficiente para que no produzcan enfermedades. Y para lograr eso, la propuesta de lonchera segura son los 3 pilares, que son el tiempo, la temperatura y la higiene. Entonces, cuando hablamos de tiempo, es importante que sepamos que, por ejemplo, un alimento expuesto a temperatura ambiente puede representar después de 1 hora o después de 1 hora y media de estar expuesto, por ejemplo, en la mesa del comedor o en mi lonchera, en el estante donde mi hijo coloca la lonchera hasta la hora que le toca comer. En esas condiciones, las bacterias, generalmente, los patógenos, que son los que nos van a enfermar, comienzan a multiplicarse muy rápidamente, porque resulta que el alimento le provee de nutrientes, le provee de suficiente humedad, y nosotros hemos hecho en nuestra viandita un ambiente agradable, un ambiente propicio para que estas bacterias puedan multiplicarse. Entonces, en los casos en los que nosotros no podemos controlar el tiempo, bueno, porque salgo muy temprano en la mañana y posiblemente en esa viandita yo llevo el almuerzo y transcurren 4 o 5 horas, entonces yo necesito controlar el segundo pilar, que es la temperatura. Los microorganismos en general tienen un rango muy preciso donde les encanta y donde resulta mucho más productiva su reproducción. Y ese rango oscila entre unos 15 y unos 50 grados Celsius, que generalmente es la temperatura ambiente, sobre todo en esta banda tropical donde nosotros nos encontramos. Entonces, cuando mi lonchera va a más de 1 hora, más de 1 hora y media expuesta a temperatura ambiente, yo necesito buscarme alternativas que me permitan a mí, uno, o bajar la temperatura por debajo de esos 15 grados Celsius, o elevar la temperatura por encima de esos Celsius. Entonces, vamos a tener que refrigerar la viandita o mantenerla en caliente. Esa brecha que tenemos con respecto a la lonchera, porque no siempre tenemos la dotación apropiada en nuestras instituciones, incluso en nuestras oficinas, para mantener la lonchera o muy fría o muy
caliente. Y el tercero tiene que ver con la higiene que nosotros mantenemos durante, mejor dicho, antes, durante y después de alimentos. Si nosotros podemos garantizar que esa higiene se ha practicado de manera adecuada, entonces nosotros vamos a minimizar el riesgo que microorganismos oportunistas lleguen a nuestra comida, se multipliquen muy rápidamente y puedan generar una enfermedad. María Ángel, por lo menos si yo agarro el sábado y el domingo, planifico el menú de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Yo Correcto. agarro, preparé mis alimentos, los coloqué en una vianda, los metí en la nevera y me los voy a consumir o comer el día viernes. ¿Están aptos para consumirse? Van a estar aptos siempre que yo haya aplicado las, vamos a decirlo, los criterios básicos de higiene, sí. Por ejemplo, lavarnos las manos antes de manipular los alimentos, lavar muy bien los vegetales, utilizar materias primas de buena calidad. Ahí yo siempre recomiendo las 5 claves de la inocuidad de la Organización Mundial de la Salud, que me parecen una herramienta brillante y muy fácil de aplicar en cualquier entorno doméstico. Y tiene que ver con controlar la temperatura, controlar las materias primas, controlar la manera en la que nosotros manipulamos los alimentos. Entonces, cuando nosotros vamos a planificar el menú que vamos a comer en la semana, vale la pena tomarnos el tiempo para, por ejemplo, lavar perfectamente los vegetales o las frutas que se van a comer crudas para minimizar el riesgo, cocinar completamente los alimentos que se comen cocidos, por ejemplo, las carnes, el pollo, el pescado, los cereales, los granos, utilizar un agua de buena calidad para no solo lavar los vegetales, sino durante la cocción de los alimentos. Creo que eso es un punto muy importante, María Ángel, ¿no? Porque acá en Venezuela el agua no está llegando tan óptima para la higiene de los alimentos. Entonces, podríamos sugerir el uso del agua de botellón, agua filtrada, agua previamente hervida. Yo prefiero un agua filtrada y hervida en estos momentos, porque nosotros tenemos que atacar, y esto aquí sí tengo que utilizar este término, que a mí no me gusta mucho usarlo, pero hay que usarlo, nosotros tenemos que atacar por distintos flancos la presencia de agentes patógenos y de sustancias químicas que se utilizan para la potabilización del agua. Entonces, muchas veces los filtros de membrana, filtros de papel, retienen ciertos microorganismos, retienen ciertas sustancias químicas, y con el tratamiento térmico que aplicamos con el calor al hervir el agua, nosotros estamos aplicando cierta temperatura para minimizar o para frenar la multiplicación de agentes patógenos en el agua. Incluso con el agua caliente nosotros podemos inactivar algunas sales que se utilizan para potabilizar el agua y que pueden ser nocivas para nuestra salud. Entonces me comentabas que voy al supermercado, compro mis alimentos, llego a la casa inmediatamente, debo lavarlos, ¿cierto? Con el agua que estamos comentando. Correcto. Y si se trata de tubérculos, si se trata de frutas o vegetales, hay que permitir que se sequen apropiadamente fuera de la nevera para luego guardarlas en el frigorífico si ese es el lugar destino donde nosotros vamos a almacenar estos alimentos. Básicamente porque un alimento húmedo en la nevera es un alimento que se va a descomponer mucho más rápido. Entonces nosotros tenemos que garantizar que optimicemos el recurso, optimicemos las compras que acabamos de hacer, garantizando que las vamos a almacenar de la manera más apropiada posible. En cuanto a los envases, hablemos un poquito de esos envases que utilizamos para guardar en la nevera, para acomodar nuestra lonchera. Muchas veces vemos loncheras de plástico, muchas personas van y compran la comida y se la ven en vianditas de aluminio, en vianditas de plástico. ¿Cuál sería la ideal en cuanto a seguridad alimentaria? Bueno, esto... Principalmente para que dure de, por ejemplo, sábado a viernes. Sí, esto va a depender mucho de esa dinámica que tú acabas de comentar. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa, en mi trabajo, o estoy en mi universidad y decido comprar comida que está preparada previamente en alguno de los establecimientos de expendio de comida
de esa institución, bueno, la comida va a estar caliente y si me la sirven en un recipiente de anime o de aluminio, mi recomendación es que para incluso hacerlo más práctico es comerlo de inmediato y tratar que el alimento esté el menor tiempo posible en contacto con estos materiales. Cuando se trata de una lonchera portable, es decir, que yo salgo de mi casa con los alimentos ya preparados, ya empacados, entonces yo tengo que considerar algunas cosas, como por ejemplo, lo que me llevo lo voy a calentar o me lo voy a comer frío, porque yo puedo decidir llevarme una ensalada fría, una ensalada de pasta o una ensalada de arroz o algún cereal frío, y yo no necesito utilizar el microondas, entonces yo puedo utilizar tranquilamente un envase de vidrio o puedo utilizar un recipiente de acero inoxidable o incluso de plástico, y en teoría no pasa nada. El problema o el inconveniente más grande viene cuando me toca recalentar la comida, por dos razones. La primera, no todos los plásticos son aptos para recalentar en el microondas. Hay símbolos que están troquelados en la parte posterior de los recipientes que me indican si el recipiente es apto o no para recalentar. Y por otro lado, yo tengo que ser muy precisa con la temperatura a la que voy a recalentar la comida, porque si yo he tenido ese alimento a temperatura ambiente toda la mañana y ahora lo que voy a hacerle es un toque de calor en el microondas, yo tengo que tener claro que lo que estoy haciendo es estimulando la proliferación de microorganismos en mi alimento. Por lo tanto, en lugar de hacerme un favor, estoy haciendo más bien un flaco a mi salud, porque lo que hice fue despertar algunos microorganismos que pudieran eventualmente enfermarme. Y enfermarme, eso puede ocurrir en unas cuantas horas o puede ocurrir incluso hasta 2 días después que me comí ese alimento que recalenté de muy mala manera en el microondas en mi oficina. Entonces, debemos entonces tener en cuenta la temperatura, ¿no? Deberíamos a lo mejor meter el alimento, calentarlo unos minutos, sacarlo, darle vuelta, María Ángel, sería el ideal. sí, va a depender del alimento y de la potencia del microondas. Ahí hay muchos factores, incluso de la manera en la que fue empacada. No es igual calentar, por ejemplo, el arroz empacado en un recipiente pequeñito donde está apretadito o calentarlo en un recipiente donde está posiblemente a lo largo de toda la superficie en el fondo de mi recipiente, porque el microondas calienta basado en la posibilidad de hacer vibrar las moléculas del alimento. Si las ondas no llegan de manera eficiente al centro del alimento, entonces ese alimento no se va a calentar. Pero lo importante aquí tiene que ver muchísimo con lo que acabas de decir, con la temperatura. La temperatura es importantísima y el recipiente con el que vamos a recalentar. De hecho, yo soy una convencida que lo ideal para hacer sostenible el hábito de usar la lonchera es llevar y tener un plato agradable y bonito en la oficina o en el lugar donde vamos a comer y calentar la comida en el plato y no comer desde el recipiente, porque con eso nosotros vamos a extender la vida útil del plástico y vamos a garantizar que la experiencia de comer va a ser mucho más grata. Ahí estaríamos conjugando lo que es alimentación consciente y lonchera segura, ¿cierto? Correcto, correcto. ¿Se debe o no guardar la comida caliente en la nevera, María Ángel? Mire, acá nos han llegado preguntas, personas dicen, bueno, yo agarro la comida, la termino de cocinar, la envaso y directamente a la nevera. En otras partes hemos leído y hemos indagado, entonces nos dicen, no, no debes introducir alimentos calientes en la nevera porque estás cambiando la temperatura de la nevera y por ende podrías inducir a lo que es el deterioro del alimento o una duración más corta del alimento que estás guardando allí. ¿Qué nos dice sobre eso? Bueno, ahí va a depender de cómo almacene yo el alimento después que lo preparé. Fíjate que esto está muy relacionado con historias muy antiguas, posiblemente de nuestras abuelas. En la época donde no existían los toppers o los recipientes de plástico para almacenar en la nevera, nuestras abuelas o nuestras bisabuelas guardaban la comida en las ollas. Y las ollas generalmente allá y entonces estaban fabricadas de materiales metálicos, hierro, aleaciones, muy buenas conductoras del calor. Cuando yo coloco una olla de 5 o 6 litros
en la nevera, por supuesto, yo voy a generar un cambio en el equilibrio térmico de mi nevera y, por supuesto, voy a poner a trabajar el compresor de la nevera para tratar de volver al equilibrio térmico. Como estas ollas eran excelentes conductores de calor, el centro de los alimentos tendía a estar siempre más caliente que el extremo. Entonces tú podrías tener la percepción que el alimento estaba frío cuando realmente en el centro estaba caliente. Entonces no solamente cambiábamos el clima dentro o el equilibrio térmico dentro de la nevera, sino que además teníamos una temperatura muy tibia a los alimentos que guardábamos allí. Entonces hay un dicho muy popular que dice divide y vencerás, y esto es 100% aplicable a temas de inocuidad. Si tú divides en porciones más pequeñas ese alimento y esperas un tiempo prudencial no mayor a 1 hora, yo incluso utilizaría como referencia los 30 minutos de la escala logarítmica del crecimiento de las bacterias, yo puedo colocar estos productos en la nevera a cierta temperatura, que no va a ser frío a temperatura ambiente, templado, como decían las abuelas, pero a una temperatura que no va a desequilibrar la temperatura interna de mi nevera. Y eso lo voy a lograr con recipientes pequeños y de poca profundidad, porque la termodinámica allí nos ayuda, y cuando yo hago el movimiento de servir en recipientes más pequeños, yo ya estoy haciendo un ejercicio para enfriar la comida. Entonces la comida no va a entrar tan caliente a la nevera, incluso después de haber hecho ese proceso que yo siempre recomiendo hacer, que es hervir por lo menos 10 minutos la comida, después que ya nosotros tenemos el punto final de sazón que le queremos dar, de manera que nosotros podamos garantizar que las bacterias que pudieran estar allí realmente mueran y no representen posteriormente un riesgo para nuestra salud. Entonces, aquí la premisa es divide y vencerás, almacena en recipientes pequeños y de poca profundidad, no más de 30 minutos después de haberla compartido, de haberla llevado a los recipientes más pequeños. Ahora bien, María Ángel, muy interesante esta información porque hay opiniones divididas. Entonces, bueno, este tiempo que nos das de 30 minutos, pues yo creo que es ideal para poder garantizarnos que el alimento se guarde a una temperatura adecuada, que nos dure los 7 días, por ejemplo, para el día viernes, y que nos estamos comiendo algo seguro y también estamos cuidando el ambiente que se crea dentro de nuestra nevera. Hablemos un poquito ahora de lo que es la contaminación cruzada. Es un término que, bueno, relativamente nuevo, diría yo, porque no todos lo manejamos, ¿sí? Coméntanos qué es y cómo podríamos evitarlo. Bueno, entendiendo lo que significa cruzar, que es trasladar de un lado a otro ciertos y determinados elementos, cuando hablamos de contaminación cruzada, nosotros nos referimos a el traslado, por ejemplo, en este caso, de microorganismos propios de un tipo de alimento a otro alimento. Por ejemplo, microorganismos que son propios del pollo, que pasan a través de nuestras manos por la manipulación de los alimentos a los tomates que voy a colocar en la ensalada. Eso es contaminación cruzada. En caso de alergias, ¿qué tenemos que tener en cuenta de la contaminación cruzada? Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a los mariscos, wow, bastante delicado, ¿no? Entonces, en una casa están haciendo una paella o están haciendo pues alguna preparación que incluya los mariscos, y a esta persona le están cocinando una comida aparte, por ejemplo, un arroz con carne, digámoslo así como para, ya que la persona no puede comer marisco, y agarran la cucharilla con la que le dieron vuelta a los mariscos y van y tocan la carne un poquito. ¿Qué pasa allí? ¿Estaríamos hablando de contaminación cruzada también? Sí, allí también estamos hablando de contaminación cruzada, porque efectivamente estamos trasladando el alergeno de su ambiente natural, que son los mariscos, a un ambiente donde él no es local, que sería este arroz con carne. Y por supuesto, dentro de los regímenes especiales de alimentación, la contaminación cruzada tiene dos aspectos. Tiene que ver con el aspecto microbiológico,
pero también tiene mucho que ver con el aspecto del traslado de alergeno o de ese ingrediente que pudiera generar la sensibilidad en el paciente. Entonces, en ambos casos es muy importante que nosotros podamos ser garantes de limitar la presencia de factores que nos permitan a nosotros compartir microorganismos de un lado a otro o alergenos de un alimento a otro. Muy bien, María Ángel. Hablemos ahora, para terminar la entrevista, que bueno, gracias a Dios el internet nos colaboró, ¿no? Y Al bueno, final, sí. ha sido bastante grata, sí. ¿Cómo evitaríamos, para concluir, que los alimentos nos enfermen? Así, unos pasos y unos tips que nos resuman un poquito el tema. Lavarse las manos antes, durante y después de preparar los alimentos. Lavarse las manos antes y después de comer. Garantizar materias primas, es decir, alimentos de buena calidad, de buena fuente. Agua de buena calidad, de buena fuente. Cocinar los alimentos completamente y mantenerlos en las temperaturas óptimas de almacenamiento. Si el alimento es perecedero, cuando estamos hablando de perecedero me refiero a alimentos como carnes, como lácteos, como embutidos que necesitan refrigeración, entonces vamos a garantizar que sea en la temperatura óptima y no a una temperatura intermedia. Y si son alimentos que deben mantenerse calientes, porque después que se enfrían pudieran ser sujetos de contaminación, entonces vamos a mantenerlos calientes. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María Ángel. Amigos, hemos terminado acá la emisión en directo con la sección Lumen Entrevista de la revista Alimentación Lumen Free. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos, por supuesto, con María Ángel Paolini. Ella es autora de Cocina Segura, licenciada en Química. Gracias, en una entrevista muy amena a pesar de los inconvenientes que tuvimos con el internet. Y bueno, nos despedimos y hasta la próxima emisión en directo. Bye. Bye.